están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de En Portada desde Paracas, donde en unos momentos más el presidente Pedro Pablo Kuczynski va a clausurar el evento, la CADE Ejecutiva del 2016. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros dos invitados. Tenemos a una congresista de la República, la señora Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular. Hola. Por primera vez en el programa. Sí, ¿no? Es cierto, Sí. un debut particular, interesante, desde Paracas, en un contexto también interesante, sui generis. Creo que es la primera vez que el presidente de la República está los 3 días en el CADE, además con gran parte de su gabinete, muchos funcionarios. Un gusto saludarte, Mario, y un saludo para ti también. Gracias, congresista. Otro placer. Mario también. Le damos la bienvenida a Mario. ¿Cómo está, Verónica? Tocayo, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo Un gusto estás? compartir esto. Ojalá pueda ser un bonito balance de lo que ha sido este CADE. ¿Cómo no? Se ha trazado el programa, ¿no? Sí. Estamos supuestamente para las 7:10, pactado que el presidente iba a dar unas palabras ya para clausurar. Se ha ajustado el Pero día de hoy al el final programa, ¿no? Ocurren muchas cosas en cada fecha del CADE, ¿no? Sí, es verdad. Hoy día tenemos que comentar la presentación como comentaristas de dos de los ex candidatos en un momento de Fuerza Popular a la vicepresidencia. Por un lado, José Klimper, y por otro lado, Vladimir Guard. Pero creo que nos puedes contar antes de tu conversación con Pedro Pablo Kuczynski. Estuvimos ahora muy temprano con el presidente de la República, nos permitió conversar unos momentos con él. Hablamos, por supuesto, sobre todos los temas de coyuntura, todo lo que ha pasado, el tema del Arcomar, que no quiso tampoco respaldar a su ministro del Interior. Dijo, yo no conozco mucho el tema, pero entendía que se están haciendo las investigaciones y que era necesario ahondar en esas investigaciones respecto a esta persona que fue captada en las afueras del Arcomar. También, por supuesto, habló del ministro de Educación y la denuncia que había hecho el congresista Mauricio Mulder. Y cuando era inevitable también preguntarle, que se le habían preguntado hasta el cansancio sobre la llegada de Nadine Heredia, dijo algo así como que no entendía mucho qué hacía Nadine Heredia en la FAO, ¿no? Recordó que quienes pertenecían a la FAO eran pues economistas en su mayoría, especializados en temas de agricultura, qué sé yo. Claro. Hizo una mueca, así como esas que ya nos tiene acostumbrado el presidente de la República, así como, ¿no? ¿Qué hace ahí, no? ¿Qué la saga, ¿Qué tú hace no? ahí? Entonces dijimos, bueno, ¿a qué obedece esta mueca, presidente? Dijo, es como que usted, una periodista, está en la Sinfónica. Y yo le dije, bueno, yo no sé ni tocar el timbre del presidente, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que quería decir es que no Que entendía no veía mucho mucha la lógica en la designación. No era muy designación. No tenía las competencias para asumir el cargo. Sí. Eso, por supuesto, ha desatado a través de las redes sociales a quienes respaldan y defienden a Nadine Heredia muchas críticas contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero creo que después de eso ha quedado clarísimo cuál es su posición, ¿cierto? También sobre esta designación y la postura de la FAO, ¿no? Así es. Así que... Yo lo que puedo ver es que ustedes han desarrollado talentos como periodistas, digo, son súper dotados porque ya están interpretando al presidente de la República, que cuando hace la mueca así, que cuando hace la analogía. Nosotros necesitamos mensajes claros del presidente de la República, más que interpretarlo, creo que por la movidita de la cadera o por el queco aquí o allá, necesitamos tener posiciones claras respecto al tema de Nadine Heredia y respecto a otros más, como el tema de la conflictividad. Así que a mí me parece interesante, valoro los esfuerzos que hacen Por los colegas interpretarlo. periodistas por interpretarlo. El país no tendría por qué pasar por eso. Necesitamos mensajes claros, oportunos, y creo que esa es una de las falencias. Usted del decía en su saludo que era algo extraño tener un presidente de tantos días aquí en CADE. Mira, en principio me parece interesante porque creo que no hay que verle todo lo negativo. Creo que el país atraviesa un momento, un reto en la economía nacional donde las inversiones juegan un papel preponderante. Los informes que ha hecho el ministro de Economía y Finanzas respecto a la inversión que está casi metida en la congeladora es preocupante. Más aún cuando hoy escuchaba a Pedro Laeche y decía, el sector privado le paga a la clase burocrática del país el último sueldo. Entonces, si dependemos, si nuestra caja financiera está en manos del sector privado, me parece importante que esté el presidente de la República en el CADE. No sé si tenga que estar los 3 días, no sé si tengan que estar sus ministros los 3 días, más aún cuando tenemos un país convulsionado. Tenemos problemas. Yo soy de Puno, lo he dicho muchas veces, tengo el honor de representar a Arequipa, pero el tema de la justicia y la inseguridad en la
región de la que nací es preocupante. No se olviden que en Ilave, el año 2005, se mató a un alcalde, a Cirilo Robles Cayomamani. Se ha tomado la justicia comunitaria por las manos muchísimas veces, y eso es a falta de la presencia estatal. Esto no puede ocurrir cuando tenemos, ¿cuántos? 3, 4 meses de un nuevo gobierno que debería traer nuevas prácticas, una presencia estatal, oye, debutante. Y hemos visto que el presidente de la República casi en 4 meses ha perdido 10 puntos de aprobación. Esto es resultado de algo. Yo lo veo jugar ping-pong al presidente y digo, las anécdotas de la calle, por Dios. O sea, que un ciudadano en Juliaca, mis paisanos de la ciudad calcetera, que vean esto, ¿qué explicación lógica podríamos darle? ¿Que es deportista? No que el lo presidente sé. es deportista. Yo creo que merece una respuesta más seria, ¿no? ¿Qué dice Mario sobre la presencia de presidente de la República? Mira, tantos CADEs que has estado. Desde que yo he cubierto, incluso igual que ustedes, estos eventos hace muchos años, siempre en el comentario político está, oye, qué tanto ministro ahí, qué tanto cafecito con los empresarios, qué tanto jijiji, qué tanto jajaja, cuando hay tantos problemas. Lo cierto es que son acontecimientos, anécdotas que al final pasan, pero Pablo Kuczynski, digamos, incluso cuando no ha sido presidente, ha sido un asiduo participante en las CADEs, es un permanente expositor de temas de economía y temas respecto al desarrollo del Perú. Lo importante, creo yo, y viendo el lado positivo, es que creo que este desfile de ministros nos ha permitido tomar conocimiento de cosas bien relevantes. Por ejemplo, la presentación que ha tenido el día de hoy el señor Martín Vizcarra en materia de cerrar brecha de infraestructura me parece una presentación muy interesante. Se han planteado objetivos muy claros, cuantificados, precisos. Lo mismo se podría decir del práctico compromiso que ha adquirido el señor Carlos Basombrío de aquí a diciembre del 2018 en cuanto a reducción de los indicadores de victimización, de robos, de criminalización. Entonces, yo creo que los ministros de alguna manera han aprovechado, varios de ellos, esta reunión para asumir compromisos y responsabilidades frente al país, que de alguna manera es una suerte de antesala a lo que seguramente veremos más adelante cuando se presenten los famosos decretos legislativos. Pero es importante, me parece muy importante que se planteen esos retos, que se asuman esas responsabilidades y que eso luego nos permita a nosotros tomarles el examen y exigir esa rendición de cuentas del logro respecto a esas metas, ¿no? Pero rendir cuentas ante el empresariado. No, en general, no digo, lo han planteado acá, pero es para el país en realidad, el rendimiento de cuentas, ¿no? Sí, bueno. Sí, y está evaluando, porque si tú revisas hoy los diarios, teníamos ya que el ciudadano está calificando, o sea, le han puesto nota de, yo decía, ¿cuál es el promedio? O sea, ¿de cuánto va? ¿De 0 a 15, de 0 a 20? De 0 a 20 tenemos ministros, no quiero poner adjetivos, pero más de la mitad para abajo, sí, o sea, de medio para abajo suena mucho mediocre, ¿no? O sea, 9, 11, 4, o sea, creo que la ministra de la Mujer tiene 12, la única que pasa raspando la nota probatoria, y si le preguntamos al ministro Saavedra, creo que uno aprueba con 14, la mínima nota probatoria, entonces todos estarían jalados, el pueblo ya está calificando, y eso no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Bueno, bien, vamos a los temas que tenemos hoy día, y el primero de ellos está relacionado con la presencia de los 2 ex candidatos presidenciales de Fuerza Popular, comentando cada uno de ellos distintas exposiciones hoy. El primero de ellos es el señor José Klimper, que es secretario general de Fuerza Popular, recientemente designado de nuevo para integrar el directorio del BCR, y al que no se lo había visto mucho, digamos, públicamente en las fechas recientes, posteriores a las elecciones, quiero decir. Él comentó, junto con Roberto Abusada, hoy la exposición del ministro de Economía, del señor Alfredo Torne. Y bueno, tuvo comentarios importantes. Lo más llamativo quizás fue lo que dijo al principio de su exposición a propósito de que las cosas que él decía ahí las decía a título personal, porque la invitación se le hicieron antes de que él conociera, digamos, la evolución política de las cosas que ocurrieron este año. Vamos a escucharlo. Fuera nombrado, además, sí, claro, en el BCR, ¿no? Vamos a escuchar. Que yo acepté participar de este panel con gusto antes de saber de mi nominación al directorio del BCR. Y
asimismo al comité organizador primero me negué a participar, porque cualquier opinión que yo diese podía entenderse como de Fuerza Popular, donde milito y soy secretario general. Me convencieron que no iba a ser así, de tal forma que yo le pido a la sala que entienda mis comentarios como estrictamente personales, que eso fue lo que acordé con el comité organizador. Dicho eso, yo creo que como todos no puedo estar en desacuerdo con los lineamientos generales de la presentación del ministro. Destrabar, acelerar, bajar el costo financiero con la intervención del Estado. Sin embargo, me queda una sensación de vacío en el sentido que no he visto cuáles son los motores, qué motores vamos a encender para el crecimiento. Y me quedo con la charla que dio en la apertura el señor. Bueno, no salió, pero apenas él hizo esta aclaración inicial, ¿no es cierto?, de que lo que decía era a título personal, arrancó los aplausos de CADE. Yo no sé eso qué significaba, como gracias por haber venido, pero lo aplaudieron, ¿no? Apenas eso empezó. De repente acá la congresista de Fuerza Popular nos puede ayudar a interpretarlo. No necesito interpretar. Pepe Klimper es un hombre con mensajes absolutamente claros, además es un cadeísta de muchísimos años atrás. Él ha sido presidente del CADE antes de ser ministro. En realidad no debería llamarnos la atención a nadie que Pepe esté en el CADE. Ciertamente es aplaudido porque como algunos otros técnicos han sido maltratados, estropeados en un proceso eleccionario absolutamente legítimo y legal en el Congreso de la República, que ha obtenido resultados como que sea parte del BCR. Entonces, quizás esta actitud de desprendimiento y decir que va a título personal no está yendo como funcionario ni como directivo del BCR es lo que ha generado respaldo de un auditorium que le es muy próximo a Pepe Klimper, y yo destaco eso. Creo que ha hecho observaciones importantes respecto al manejo de la economía. Ha dicho que le espera al final, porque si bien es cierto, Verónica, tú te concentras en la parte principal de una intervención técnica importante, repito, él en la parte final de su intervención dice: yo espero equivocarme, porque aquí no hay un tema de religiones ni nada de eso, acá hay un tema de un discurso a favor del país, donde el Congreso tiene un rol, las entidades autónomas tienen otro rol y el Ejecutivo tiene otro rol. La idea es que todos converjamos para el desarrollo del país. Ahora, es el mismo auditorio que aplaudió también al ministro Saavedra, de manera que si se interpreta respaldo en un caso, habrá que interpretar que la misma gente respalda también a Saavedra. Permíteme hacer dos diferencias respecto a lo que tú dices. Ciertamente es un mismo auditorium, pero son escenarios totalmente diferentes. Aplaude al ministro de Economía y Finanzas aquellas personas que están más ligadas al tema de las Saavedra, decía yo. Quiero hablarte del primer escenario, del ministro de Economía y Finanzas. Aplauden al ministro Torne aquellos empresarios que quieren tener un escenario propicio para las inversiones y que ven con expectativa este gobierno. Yo creo que tendríamos que llevar a un escenario más próximo al tema educativo. Habríamos que llevar a Cantagallo al ministro de Educación, donde el colegio, el único colegio bilingüe que tiene el país, tiene un presupuesto de 2.600 soles. Para el ministro de Economía son aplausos calificados, pero para el ministro de Educación no son aplausos calificados. No estoy diciendo eso. Lo que más estoy o diciendo, menos eso es lo que se interpreta. Lo que estoy diciendo es que es un escenario más propicio para evaluarlo, el escenario que tenemos hoy en el CADE, y ciertamente tiene un sector de reconocimiento porque ha avanzado en materia educativa. Nadie puede negarle eso. El tema es, ¿ha avanzado suficiente? Los avances que hay no hacen mirar con atención los hechos de corrupción que se denuncian sobre su sector, denuncias que han salido además del escenario periodístico. Entonces, yo creo que en materia educativa hay muchísimo que avanzar, y quizás un escenario más objetivo para evaluar los resultados de Saavedra sería el sector educativo. ¿Qué dice Mario Saldaña? Mira, cuando Pepe Klimper dijo que hablaba a título personal, yo no sabía, honestamente no podía interpretar bien eso, porque, claro, suena, no hablo como director del Banco Central de Reserva, entonces, como ¿qué está hablando? ¿Como secretario general de Fuerza Popular o como Pepe Klimper? Yo creo que esa es la respuesta correcta. Él habla como Pepe Klimper, empresario, cadeísta habitual a este tipo de eventos. Hay que tomarlo, digamos, interpretarlo de buena fe, por lo menos, ¿ok? Y los aplausos, como dice Mario, son absolutamente consistentes con el prestigio y el cariño que se le tiene a Pepe Klimper en el ámbito empresarial. Él es un empresario muy destacado, muy exitoso. No sé si a nivel político tenga el mismo tipo de valoración, pero a nivel personal él es muy apreciado en este tipo de ambiente. Además de ser un técnico de primer nivel. Entonces,
hay que hacer como una suerte de interpretación selectiva de las cosas, ¿no? Hay que tratar de interpretar lo que dijo Klimper hoy día en su calidad de empresario y de técnico, no como director del Central, ni tampoco como representante de Fuerza Popular. Ninguna de las dos condiciones, ¿Okay? Mario, lo descalifica. No, se descalifica pero, la gente por ser de un no, pero él mismo hizo la salvedad. Exacto, pues, ¿no? hizo la salvedad y por eso es que obtuvo tan fuerte aplauso. ¿A qué voy? Creo que las observaciones de Pepe Klimper ya sacando ese tipo de elementos que distorsionan nuestro juicio han sido bastante positivas, coinciden con lo que han señalado muchos analistas en el sentido de que, por ejemplo, esta reducción del IGB efectivamente tiene una serie de cuestionamientos en cuanto a su efectividad, respecto a cuáles van a ser los verdaderos motores del crecimiento de la inversión. Alfredo Torne hizo mucho hincapié en que básicamente son la inversión pública, este traslado de recursos hacia las regiones, y por otro lado, que él creía que hacia el segundo semestre del 17, pues tendríamos una recuperación de la inversión privada, sobre todo con el tema del destrabamiento. Entonces, yo entiendo que, digamos, la expectativa que una persona como Klimper, que además es director del Central, va en ese sentido. Dicho sea de paso, van a tener que estar muy alineados con la política del MEF, porque finalmente es una entidad que de alguna manera pues tiene que estar alineada, ¿no? De una u otra manera. De otro punto de vista, yo creo que no, o sea, me parece que son válidas sus apreciaciones. Después vamos a hablar más bien lo de Vladimiro Guaro, que es el otro tema, que el También tema de la tuvo conflictividad cierta social. diferencia con el ministro a propósito del déficit, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que recordemos que ha habido todo un debate respecto al déficit que reporta el gobierno de Humala saliente y lo que ellos han considerado en cuanto a la perspectiva de ese déficit. Un debate a tres bandas, porque tiene que ver con lo que dijo Segura, terminando la gestión del gobierno humalista, lo que ha dicho este ministro, este gobierno, y lo que dice Klimper, exactamente, a título personal. Exactamente, ¿no? El de 2.5, 3.8, que termina siendo una discusión, yo diría, bastante numérica. Lo cierto es que sí, tenemos un déficit, que este gobierno ha tenido que cerrar esa brecha porque se iba a desbordar y que no ha sido ningún sentido justamente con la reducción del punto del IGB. Entonces, yo sí creo que el gobierno, por lo menos en este aspecto, está actuando muy responsablemente. Está tratando de converger justamente con esta política, con el plan macroeconómico multianual que justamente publica el MEF, y también con el rango meta que establece el Banco Central de Reserva en cuanto a límite de, ¿no es cierto?, o perspectiva de crecimiento. O sea, me parece bien que se planteen cosas desde el punto de vista técnicas, en forma seria, porque finalmente al país no se tiene por qué mentir. Estamos en un déficit fiscal, hay que corregirlo, y la recuperación va a depender mucho de los motores, tanto inversión pública como inversión privada, ¿no? ¿Les pareció crítico, muy crítico, el señor Klimper a la exposición del ministro de Economía? A mí no me pareció, a mí no, la verdad. me pareció ¿No? correcto. Más críticos son los amigos en el Parlamento, los amigos fujimoristas en el Parlamento a las políticas económicas, ¿no? Él creo que ha sido moderado, incluso esperaba equivocarse, que faltan medidas, pero que estamos en el inicio. No fue tan duro tampoco como de repente algunos podrían esperar, ¿no es cierto? Yo coincido igual. Mira, es más, son críticas bastante parecidas a las que dijo Roberto Busada también en su momento. O sea que no hay mucha diferencia en cuanto a la intensidad de la crisis. Me parece correcto. Vamos entonces con el señor Vladimiro Guaro, que también estuvo hoy y fue además el más buscado hoy día. Bueno, está en el ojo de la noticia, ¿no? Sí, hemos estado correteándolos por todas partes. ¿Qué nos puede decir? ¿Usted conversó con él antes? O sí, ¿por qué nosotros nos hemos reunido anoche, hemos estado tomando un café con Pepe Klimper precisamente, después hemos estado... ¿Y con Úrsula Letona también? También la célula fujimorista en Cádiz, ¿no? No creo, no éramos tantos. Fíjate que es importante que el fujimorismo, sin ser una delegación del partido, que estemos aquí, pero también tenemos, por supuesto, un criterio técnico, queremos participar, queremos escuchar. Es importante, antes de emitir una opinión prejuiciosa, tomar conocimientos e insumos. A mí me parece eso absolutamente importante. ¿Y qué conversaron con el señor Guaro? Luego que ayer, digamos, fue justo la noticia... ¿No nos va a contar? No, mira, acá no hay secretos. Yo creo que Vladimiro Guaro, y eso es algo que a mí me preocupa, que se estigmatice a los técnicos. Vladimiro Guaro, nadie le puede quitar reconocimiento, que es una persona que conoce de la gestión de conflictos sociales y que hubiese sido absolutamente importante que él aporte en un organismo que además necesita de expertices técnicas. En el caso de Petroperú, ¿cuántas veces hemos visto que en tema de gasoducto u otros hay
conflictos que necesitan precisamente una política pública. Yo lamento que digan, oye, este señor no le consultaron su designación, para eso tienes un presidente del directorio. Si tú tienes un presidente del directorio de las calidades que se ha tenido y no puede él tomar la resolución de contratar a un gerente que vea este tema, ¿para qué lo tienes? A mí me parece absolutamente respetable la posición que han tenido de irse, y de irse por no... porque haya una intervención ciertamente política. Dicen que sería una congresista que no le gustó, oficialista, que no le gustó que nombraran al señor... La señora Mercedes Arauz. No sé, he escuchado varias versiones. Yo hablé con pero ella de qué ahora. mal gusto sería que esto Sí. se dé. ¿Y sabes por qué? Por estigmatizar que apoyó a un partido político, que apoyó a Fuerza Popular. O sea, el mensaje que se le da al país, de los técnicos del país, no te metas en política, porque más adelante no vas a poder intervenir en un gobierno que no sea próximo a tu ideología o a quien apoyas. Un terrible mensaje. Vamos ¿no? a escuchar qué es Así lo que es. dijo el señor Vladimiro Guaroc. Yo pertenezco, soy simpatizante, soy amigo de Fuerza Popular, no estoy inscrito, pero yo tengo un compromiso muy responsable, participo en el equipo técnico, aporto mis experiencias, mis ideas, mis propuestas, las respetan y la acogen. Va a seguir participando usted. Tengo una relación bastante fraterna con la gente de Fuerza Popular, particularmente con la lideresa, por lo tanto sí me siento muy cercano a esto. ¿Esto considera usted que fue un peso para que pase toda esta situación en Petroperú? ¿Que ustedes tengan vinculación? Podría ser, pero prefiero no insistir en este tema. ¿Hay muchas diferencias en el tema, cree usted? Bueno, la señora Mercedes Arauz, que fue la primera que lanzó estas declaraciones, ¿no es cierto? Estamos aquí en el programa. Sí, la primera que puso objeciones a la designación, ¿no? Ella dice que no. Que no fue la primera. No fue la primera. O que no fueron objeciones. Que no fue la primera. Que esto ya se había visto en el Consejo de Ministros. Ah, ok. Eso fue lo que dijo hoy. Que la renuncia del directorio ya estaba ahí pendiente cuando ella dijo de que no, que el señor Aníbal Guaroc no debería pertenecer a Petroperú. Eso es lo que ella dijo, que es una decisión que se tomó en primera instancia ahí, en la presidencia del Consejo de Ministros. No, que ella lo dijo cuando ya se había conversado esto previamente. Bueno, yo lo pongo de la siguiente manera. Yo creo que aquí Guaroc ha terminado siendo la manzana de la discordia de la manera más, vamos a decirlo directamente, absurda. O sea, digamos, yo creo que su designación o su incorporación a Petroperú inicialmente como asesor era justamente para que contribuya con su experiencia, que ya la tiene, del gobierno humanista, en el tema de prevención de conflictos. Además, Petroperú es una empresa que necesita a gritos ese tipo de soporte. Punto número uno. Punto número dos. Si les molestó que pasara de ser asesor a ser un gerente de línea y que eso generara las iras de 1, 2, 3, 4 personas en el partido oficialista, es otra cosa. Pero me parece muy bien que el anterior directorio se haya plantado y haya dicho que en ejercicio de su autonomía defiende esa designación. Además, dicho se pasó, me parece bien la designación de Guaroc. O sea, una empresa tiene que recurrir a cuadros competentes o intentar recurrir a cuadros competentes para, digamos, abordar temas que son urgentes. Ya los problemas políticos al interior del oficialismo son otra cosa. Yo lo que veo nuevamente es que no hay alineamiento, que este tema de, digamos, de las disputas o de las discrepancias no se están sabiendo manejar correctamente al interior del gobierno y generan este tipo de problemas. O sea, yo creo que sí, y lo acabo de escribir en una última columna, creo que el gobierno necesita alinearse, necesita conversar más, necesita tener mucho más articuladas sus posiciones. No puede ser que uno hable una cosa, el otro hable otra, y aquí lo digo delante de la congresista, yo creo que el gobierno está cayendo en popularidad por estos problemas y no necesitan del fujimorismo. No necesitan de una posición muy fuerte para estar cometiendo este tipo de errores. O sea, se meten cada vez lo buscan solitos. hay unos autogoles de media cancha. Entonces, tienen que afirmar, tienen que mejorar. Pero yo creo que sí lo van a hacer. Yo estoy convencido que el señor Kuczynski va a mejorar, va a afirmar, va a alinearse, va un poquito a trazar la cancha, a poner orden, que es lo que necesita, y eso va a ayudar mucho a la gobernabilidad del Perú. Tiene que empezar, en realidad, ¿no? Basada en tu diagnóstico, ¿me permites redondear algo?
necesitamos articuladores, necesitamos bisagras. La pregunta es, ¿la señora Arauz es un articulador del oficialismo respecto a otras fuerzas políticas? Porque no solamente te hablo del fujimorismo, hay otras fuerzas políticas minoritarias que podrían apoyar, no al gobierno, apoyar al país desde diferentes espacios donde se requiera su formación. ¿La señora Arauz está cumpliendo ese rol o está, el señor Augusto Bertel tenía un papel absolutamente destacado y creo que en eso podríamos encontrar consensos? Hoy él, de acuerdo a una persona íntegra y profesional, ha dado un paso a un costado. ¿Quién gana? ¿El país o pierde el país? ¿Ha hecho esto el fujimorismo o lo han hecho desde PPK? Yo creo que ahí habría que empezar a asumir algunos pasivos, algunos errores hepáticos que se generan desde... La señora Arauz dijo que el inconveniente no era que el señor Warok sea del fujimorismo, sino que fue una persona que hizo trampa. ¿Quién? ¿Refiriéndose a quién? A Nilber Warok, a Vladimiro Warok. Que hizo a la razón trampa, por la que fue retirado de la contienda. Que hizo trampa por el tema de las dádivas, ¿no? Entonces, por eso, una persona que hizo trampa no debería estar en moral de los funcionarios del país. Pero hubo una ascensión, y ese es un hecho fáctico, ¿no es cierto? Yo creo que uno tiene que tener amplio criterio y ciertamente si él ya fue sancionado porque lo retiraron del proceso electoral, no quiere decir que su experiencia aprendida no puede estar a favor del país, porque hoy de repente podría contribuir a resolver los problemas que este gobierno evidentemente no tiene la capacidad de hacer. Mira lo que pasa en Apurímac, en Las Bambas. ¿Hasta cuándo? Ya se nos pasan los plazos en la Oroya. Tenemos 1000 cosas, hay una agenda de conflictos sociales. El país está desarrollándose de una manera en crisis. Yo no sé si la señora Arauz podrá asumir esa responsabilidad. Pues bien, si nos permiten unos momentos, tenemos que contactarnos con nuestra compañera Angélica Valdés, que está ahí en el lugar donde se están realizando las exposiciones en CADE. Adelante, Angélica. ¿Cómo están, compañeros? Recta final ya de la CADE 2016. En este momento el gerente general Erik Jürgensen está hablando sobre el potencial de las industrias culturales, justamente después de la exposición del ministro de Cultura, Jorge Nieto. Vamos a escuchar a ver parte de su exposición aquí en CADE Ejecutivos 2016. Muy por debajo de los costos de producción de Colombia, de Argentina, de Chile, de varios países. Ese es el primer tema. El segundo tema, locaciones espectaculares en todo, a lo largo y ancho del Perú, ¿no? Otro tema importantísimo, el clima aquí en Lima, donde uno realmente puede decir, voy a grabar el día 25 de octubre de 2028, lo va a poder hacer porque no llueve. Entonces, son ventajas competitivas muy importantes. Entonces, de eso se trata Carolina, justamente de abrir, de vender este carta de Perú y recuperar todos los años perdidos que ha tenido la producción en este país. Miguel, hablemos del gusto de la audiencia, porque pusiste unas cifras y un elemento que llama mucho la atención es que en el Perú las cintas más vistas a lo largo de la historia son peruanas, y no es un fenómeno tan frecuente en otros países. Pero, ¿qué películas peruanas son las más vistas? Entonces, habrá quien diga, bueno, pero a ver, ¿Azumare fomenta la cultura o Magallanes? Ustedes hacen Azumare 1, Azumare 2, solos, todas las taquillerísimas, pero hacen las premiadas. ¿Cómo hacen ese balance entre lo que es taquillero y lo que es fundamental para la historia y para el contenido del cine, como Magallanes o como El Elefante de Zapatista? Ahora mismo hay un divorcio de las empresas, del cine, el que tú mencionas, el cine más comercial, que está ligado sobre todo a esta nueva inclusión del sector privado. Y ahora con estas nuevas propuestas que está presentando el ministro, poder apalancar también el cine de autor. O sea, en realidad no podemos separar el cine comercial y el cine de autor. El cine es cine. Obviamente acá en Perú se ven más comedias y lo que nosotros hacemos internamente ya quedarnos en la industria, porque efectivamente solo hay 5 películas que se premian a nivel del Estado y han visto que este año estamos 30, hasta 25 han sido gestionadas por los privados. Y nosotros dentro de esto hemos planteado una especie de fórmula, el cual a la hora de ofrecer un paquete de beneficios un año anterior para vender el paquete de cine que vamos a producir el siguiente año, pues lo que bien, muchas gracias a nuestra compañera Angélica.
Y esas eran, digamos, las preguntas y los comentarios posteriores a la exposición del ministro de Cultura. Sí. Y luego de esto es que viene así es, ya la clausura. La clausura con el presidente de la República. Así es. A propósito del presidente de la República, quizás para cerrar la noticia de la que veníamos hablando, convendría escuchar lo que dijo sobre la injerencia o no injerencia política en las decisiones de Petroperú. Vamos a escucharlo. No, aquí no hay ninguna injerencia política. Ellos nombraron a una persona que ha sido jefe de relaciones comunitarias en la PCM en el anterior gobierno, que ha sido candidato a la vicepresidencia del partido Fuerza Popular y luego ese partido lo bajó. Entonces es una persona con una historia política y obviamente si se hace un nombramiento así se tiene que chequear pues con el ministro del ramo, ¿no? Que además está por aquí, ¿no? Y eso es todo, o sea, chequear no es pecar, es lo correcto y ellos no chequearon. ¿Y el otro tema político? O sea, no hay injerencia política, pero tiene que chequear con los políticos. Es absurdo. O sea, digamos, a ver, pongamos las cosas en la siguiente dimensión. Queremos un Petroperú que cada vez fortalezca su condición empresarial, que sea más autónoma de la injerencia política, que evite justamente las interferencias de ministros. Y resulta que ahora se nombra un gerente y tienen primero que filtrar, que chequear con el gabinete, con el ministro. ¿De qué estamos hablando? O sea, es un sinsentido, digamos, absurdo. Entonces, yo lo que creo es que aquí, nuevamente, el gobierno ha cometido un error, que tiene que mejorar sus niveles de coordinación, que tiene que alinearse más. Nosotros queremos todos que el gobierno del señor Kuczynski tenga éxito. El éxito del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es el éxito de todo el Perú, pero necesitamos también que mejore sus niveles de capacidad resolutiva, de evitar este tipo de gazapos que hay entre representantes del oficialismo. Y hay gente muy capaz, por Dios. O sea, ese gabinete es gente muy capaz. Y también hay políticos que, bueno, que deberían acompañar ese esfuerzo, ¿no? Muy bien. Tenemos que ir a una pausa y regresamos en un momento con las noticias siguientes, declaraciones de Mercedes Arao sobre otros temas. En fin, con eso regresamos. Bueno, la vicepresidenta de la República, la señora Mercedes Arao, también congresista, llegó hoy, ¿no?, para estar en la clausura de CADE y dijo, entre otras cosas, que espera, por supuesto, que el ministro de Educación pueda pasar esta interpelación y que están conversando con las bancadas. ¿Han conversado con el fujimorismo, el oficialismo, respecto a lo que se viene en la interpelación del ministro? Primero, que eso no se conversa, no se negocia. Me preocupa lo que dice porque podría resultar además antiético, ¿no? Ella que está tan pendiente de esos temas. En realidad es un mecanismo absolutamente constitucional y democrático. El fujimorismo no tiene una posición asumida antes de escuchar al ministro de Educación. Cuando hay preguntas, lo correcto es escuchar las respuestas y en mérito a ellas tomar una decisión responsable con el país fundamentalmente, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, que la señora Arao se empiece a tender redes, puentes, o yo qué sé, me llama la atención porque primero se lo ha encomendado quién en mérito a qué lo hace, qué ofrece o qué está negociando. A mí me parece realmente preocupante. Ahora, yo no quería cerrar el tema anterior porque creo que el señor Luis García Rosell, quien ha nombrado además como presidente del directorio de Petroperú, que era gerente general hasta hace poco, que me parece también un profesional destacado, con Alex Alvarado, Hernán Barros, Roxana Barrientos, van a aceptar de su condición profesional ir a consultar todo a Palacio de Gobierno con la señora Arauz, porque si van a chequear las decisiones de un directorio que debería ser autónomo, las vallas que les están poniendo son bien poco profesionales. ¿Usted cree que ha sido ella la única que alguien hablaba de chequear, ¿no? Alguien hablaba de chequear, no sé si era el presidente de la República. Dijo eso.
complicado. Yo creo que necesitamos profesionales con capacidades técnicas, capacidades resolutivas, bastante empoderados, y si además de ver el tema, porque han dicho que van a ver la modernización de Petroperú, el oleoducto norperuano, tienen que ir a que sus decisiones las chequeen, bien incómodo. Bueno, yo conozco a varios de esos directores personalmente y me consta que son gente de primerísimo nivel, profesionales muy reputados, y no me los imagino a ninguno de ellos yendo a pedir permiso. O sea, todo es gente de primerísimo nivel, técnicos de trayectoria, sé que no me preocupa, honestamente. Yo confío en su capacidad, empezando por el señor García Rosell, ¿no? Bueno, llevarán otros asesores, me imagino, porque por lo menos ya saben quiénes no. no. El problema nuevamente no está en el director de Petroperú, el problema está en el gobierno. Bien, pero volvamos al tema. Al segundo tema que tenía que ver más bien lo de la conversación con otras bancadas que Bueno, anuncia... aquí también yo estoy un poco confundido, porque acabo de escuchar la declaración del presidente de la mañana, y hace 1 hora y media he revisado una web de una revista Semana Económica donde Mercedes Arauz dice que el tema de la cuestión de confianza no está ni siquiera en los planes del gobierno. Entonces, nuevamente, que alguien nos explique cuál es la posición oficial del gobierno y de la célula parlamentaria oficialista. Mi opinión es que creo que en este momento es inoportuno, no es conveniente para nadie plantear una cuestión de confianza, pero sí, ahí sí discrepo con la congresista. Yo creo que está muy bien que la señora Arauz promueva el diálogo, la conversación alturada entre las bancadas, para lograr la mayor paz posible en ese Congreso, ¿no es cierto?, de abierta mayoría fujimorista. Y lo que sí creo es que si el ministro Saavedra ha sido convocado por temas puntuales, como es el tema de las famosas compras, o el tema de las consultorias, lo que fuera, pues centrémonos en eso, que el ministro responda, pero lo que no se puede aceptar, y ahí sí yo salgo en defensa del ministro, es